El hombre humilde, queridos hermanos, no cabe en esta sociedad en que vivimos. Pero nosotros no vivimos de acuerdo a la forma que el mundo la interpreta y que sustituye la humildad por su contraparte, que es el orgullo, el cual el mundo le rinde homenaje como un logro y éxito. Y quienes caen en este engaño consciente e inconsciente son creyentes llevados a ese perfecto estado de mente, como nos lo dice Proverbios 16, versículo 18. ¿Qué dice? Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Reflexionemos, hermanos, con ese pasaje y daremos entrada al pasaje que nosotros estudiaremos en esta mañana. Los invito, por favor, que vayan ustedes a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 5 al 7. Repito nuevamente, capítulo 5, versículo 5 al 7 de la primera epístola del apóstol Pedro, que dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, para que os exalte cuando fuere tiempo, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hagamos una pequeña introducción a este pasaje. La humildad no es un rasgo muy popular en este mundo moderno. No es recomendada en programas de entrevista, ni celebrada en discursos, y mucho menos elogiada en los diversos seminarios. Y si tú vas a una sección de libros de autoayuda, en algunas librerías como Maranata, como El Faro de Gracia, no encontrarás libros sobre la humildad. La razón esencial para eso no es difícil de entender. La humildad solo puede sobrevivir en presencia de Dios. Así, podríamos decir que la humildad sigue a Dios como una sombra. Y podemos encontrar esta humildad aplaudida en nuestra sociedad con tanta frecuencia como encontramos a Dios aplaudido. Casi nunca. El mundo considera la humildad no como una virtud, sino como una debilidad que el hombre debería evitar. Así como el hombre acepta la arrogancia y el orgullo, debe aborrecer la humildad. Se le mira a la humildad con un sentido despectivo, evocando la imagen de una persona que se arrastra, dice así el comentario de varios autores, como por el polvo. Sin embargo, la Escritura nos enseña que la humildad no es una debilidad, sino una fuerza moral. La Escritura nos exhorta a ser humildes ante Dios y los hombres en nuestra vida diaria. Pero la práctica, queridos hermanos, siempre difiere de la teoría. Dice la palabra en el Salmo 75, versículos 6 y 7. Porque ni del oriente ni del occidente
ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez, y éste humilla, y aquel enaltece, como lo dice precisamente este salmo. En los escritos clásicos, la humildad era despreciada como servil. Lamentablemente, muchas personas se agarran ingenuamente a la memoria nostálgica de Dios. Es la persona típica que va y asiste a la iglesia y lleva pocas horas cada semana para experimentar lo sagrado, pero el resto de su tiempo vive sumergido en una sociedad, hermanos, que ya no reconoce a Dios como una fuerza omnisciente y omnipotente de ser amada y alabada. Hoy somos demasiado sofisticados para Dios. Se cree que podemos valer por nosotros mismos, que estamos preparados y listos para escoger y definir nuestra propia existencia. En este ambiente, la humildad no puede sobrevivir. Desaparece con Dios, y cuando se abandona a Dios, un subdios lo sustituye, el hombre. Y eso, por definición, es lo opuesto de la humildad, a saber, el orgullo. Así el ambiente que respiramos es hostil a la humildad. Y este texto, aunque totalmente extraño, es necesario a nuestra época. Pero ¿qué ha pasado precisamente cuando la soberbia se ha mostrado en este mundo y aún en el cielo? No ocurrió cuando la serpiente antigua que nos habla la Escritura, que había sido echada del cielo por orgullo, como nos lo expresa a nosotros el pasaje de Ezequiel 28, del 11 al 19, y cuya naturaleza entera como demonio era el orgullo, que dijo las palabras tentadoras al oído de Eva, que llevaban el mismo veneno del infierno. Y cuando ella se dio a su deseo y voluntad de ser como Dios, distinguiendo el bien y el mal, hermanos, el veneno entró en su alma, en su sangre y en su vida, destruyendo para siempre la bendita humildad y la dependencia de Dios, que habría sido felicidad para siempre. ¿Y qué sucedió con nuestros padres? Que cayeron de la más alta estima en que eran tenidos a la miseria en el hombre que ahora está sumido. Toda la miseria de este mundo que hemos presenciado, todas las guerras que nosotros provocamos, no Dios, todas las matanzas de que tenemos memoria, todas las ambiciones, todos los corazones, todas las vidas amargadas, todo ello tiene su origen en este orgullo, sea el nuestro o el de otros. Y esto es por el cual, y por este orgullo que fue necesaria nuestra redención. Y a causa de nuestro orgullo, que lo necesitamos más que todas las cosas, ser redimidos. En el cielo y en la tierra, el orgullo, la autoexaltación y la soberbia es la entrada y nacimiento
ve la maldición, ve el infierno. Los resultados que nosotros conocemos de ese momento en que Eva quiso ser como Dios, estamos padeciendo hasta este momento lo que sucedió precisamente en ese suceso tan triste para toda la humanidad. ¿Por qué la humildad entonces es esencial para la vida cristiana? Hermanos, la vida que Dios nos concede nos es impartida, no una vez para siempre, sino en cada momento, continuamente, por medio de esa incesante dependencia y poder de Dios. Y la humildad es el lugar de la completa dependencia de Dios. Es el primer deber y la más alta virtud que podemos esperar del Señor. Es el primer deber de la criatura y la raíz de todas las virtudes por la misma naturaleza de las cosas. Por ello el orgullo, o sea, la pérdida de esta humildad, es la raíz de todo pecado y maldad. De aquí que nada puede hacer nuestra redención, excepto a condición de restaurar la humildad perdida. Porque les voy a decir una cosa, esa primera pareja de nuestros padres perdieron la humildad. Dejaron de ser humildes, cuando de alguna manera, como nos dice la palabra, Eva quiso ser igual a Dios. Y por esto vino Jesús. Fíjense bien en esto, por eso vino Jesús a devolver esta humildad a la tierra para hacernos partícipes de ella y por medio de ella salvarnos. La humildad que vemos que Él poseyó en el cielo, le impulsó a venir y la trajo consigo aquí en la tierra cuando se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Y fue así como llevó a cabo nuestra redención. Su humildad dio valor a su muerte. Jesús tomó el lugar y llenó el destino del hombre por medio de una vida de perfecta humildad. Esta humildad es nuestra salvación y esta salvación es nuestra humildad. Toda relación con Dios y el hombre tiene que estar marcada por una humildad que lo abarque todo. Sin esto no es posible. No podemos permanecer en presencia de Dios. Sin esta no hay fe permanente. ¿Por qué no hay fe? Si a Dios no le damos el lugar que Él merece, ¿podremos tener una fe correcta? ¿Podemos gozarnos de ser hijos de Dios? ¿Tendremos la fuerza para ello? Hermanos, la humildad en este sentido no es ya una gracia o virtud, es la raíz de todos. Y hemos de aprender de Jesús, como lo dice la Escritura, en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 29, que dice que Él es manso y humilde de corazón. Él nos enseña dónde empieza precisamente la verdadera humildad y dónde encuentra su fuerza, en el conocimiento de que Dios es el que obra todo en nosotros. Y nuestro lugar es ceder en perfecta dependencia, en pleno consentimiento, a no ser nosotros mismos. Esta es la vida que Cristo viene a revelarnos para Dios y que se alcanza mediante la muerte al pecado y al yo.
La humildad debe guiarnos a morir para el yo. Es el modo que demostramos cuán enteramente nos hemos entregado a Dios. Ciertamente, la humildad significa renunciar a uno mismo. Es el tomar el lugar en que no somos nada delante de Dios. Jesús se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, pero si no hubiera sido, hermanos, por esa ilimitada humildad, contándose a Él mismo como nada, excepto como siervo, para hacer y sufrir la voluntad de Dios, nunca su sacrificio hubiera sido el que logró para cada uno de nosotros. Y la pregunta que podemos hacernos es, ¿pero cómo muero yo a mí mismo? La muerte a mí mismo no es nuestra obra, hermanos, es obra de Dios. En Cristo eres muerto al pecado. La vida que tienes en ti ha pasado por el proceso de muerte y resurrección. Puedes estar seguro de que en verdad eres muerto al pecado. De aquí que si quieres entrar en una plena comunión con Cristo, en su muerte y conocer la plena liberación del yo, tienes que humillarte. Es la muerte al yo la que va a perfeccionar esa humildad. No es hasta que nosotros estudiamos realmente la humildad de Jesús como la verdadera esencia de la redención, como la verdadera bienaventuranza de la vida del Hijo de Dios, como la verdadera relación con el Padre, y por lo tanto, lo que Jesús debe de darnos, si debemos de tener participación con Él, que se nos hará clara nuestra terrible falta de humildad. Cuán poco, hermanos, se predica la humildad. ¿Lo hemos escuchado en alguna ocasión? Cuán poco se practica, cuán poco se nota la humildad entre nosotros, cuán poco se admite la falta de ella, cuán pocos piensan de hacer de ella un objeto de continuo deseo y de oración, pero cuán poco la conoce el mundo, cuán poco se ve aún en el círculo interno de la iglesia. Dice el Señor Jesús, cualquiera que quiera ser el mayor entre vosotros, que sea vuestro servidor. Eso es humildad, hermanos. Que Dios nos diera que pudiéramos entender que Jesús lo decía en verdad. Todos sabemos lo que implica un carácter de un siervo fiel. Hay siervos en la tierra en que se ven estas disposiciones. ¿A cuántos no ha sido un nuevo gozo en nuestra vida cristiana saber que nos podemos ofrecer como siervos de Dios y hallar en su servicio la más alta forma de libertad de nuestro pecado y del yo? Jesús nos llamó a ser siervos los unos de los otros. Y veamos algo que tal vez nos va a sorprender. Fíjense bien, qué pensamiento realmente tan sublime es que nuestro amor a Dios sea medido por nuestro amor a los hombres. ¿Lo entienden así? Y que muestre amor, y que muestre amor a Dios sea, y que nuestro amor a Dios sea considerado como ilusorio, a menos que se demuestre firme en la prueba de la vida diaria con nuestros prójimos. Lo mismo ocurre con nuestra humildad. Es fácil pensar que somos humildes delante de Dios, pero hermanos, la humildad hacia los hombres será la única prueba suficiente
de que nuestra humildad es real. O sea, que la humildad ha tomado asiento en nosotros y que ha pasado a ser nuestra naturaleza. Cuando en la presencia de Dios la humildad de corazón ha pasado a ser el verdadero espíritu de nuestra vida, se manifiesta en todo nuestro comportamiento respecto a nuestros hermanos. La única humildad que es realmente nuestra no es la que tratamos de mostrar ante Dios en la oración, sino la que ostentamos entre nosotros y mostramos en nuestra conducta, aún en las cosas que podemos decir insignificantes, son importantes. Y para conocer a un hombre humilde, debemos seguir el curso de su vida cada día, y es nuestra relación con nosotros que la verdadera humildad de mente y de corazón se hace presente. El hombre humilde mira al más débil, al más inútil como hijo de Dios, y le honra y le prefiere como al hijo de un rey. El espíritu de aquel que lavó los pies a sus discípulos hace que sea un gozo para nosotros el ser más pequeño, el siervo de los demás. Al principio, esto puede ser difícil. Es el camino a la vida más elevada, pero busquemos aquello que nos hace humildes, y no hay otro lugar ante Dios y el hombre como el siervo. Esta, hermano, es tu propósito y oración. Dios es fiel, y así como el agua busca descender, Dios encuentra a la criatura en el lugar más bajo, la exalta y la bendice. El que se humilla, que es lo que nos corresponde a nosotros, dice la Escritura, será exaltado, y Dios lo hará con poder y amor. ¿Podemos ver algún otro ejemplo de humildad? Veámoslo en nuestra propia iglesia. El hombre humilde no tiene celos ni envidia. Puede alabar a Dios cuando otros son preferidos y bendecidos antes que Él. Puede soportar o oír las alabanzas de los otros mientras Él es olvidado, porque en la presencia de Dios ha aprendido a decir como Pablo: no soy nada. Ha recibido el Espíritu de Jesús, que no se agradó a sí mismo y no buscó su honor como el espíritu de su vida. Entre los que se consideran las tentaciones y la impaciencia y la irritabilidad, los pensamientos duros y las palabras cortantes que vienen de fallos y pecados de otros hermanos, el hombre humilde lleva a cabo la repetida orden y la muestra en su vida: soportaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros si alguno tiene queja contra uno, de la manera que Cristo os perdonó. Lo vemos esto en la epístola a los Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Hermano creyente, estudiemos el retrato que hace de la Biblia del hombre humilde. Preguntémonos a nuestros hermanos y a todo el mundo si nos reconocen realmente como personas humildes. No nos contentemos con menos que tomar cada uno de estos textos como promesa de lo que Dios obrará en nosotros, como la revelación en palabras de que el Espíritu de Dios nos dará al nacer en nosotros para volvernos más humildes y mansos
démonos cuenta. ¿Cuánto sufre nuestra iglesia por falta de humildad? En no ser nada que dé lugar a que Dios lo sea todo. Pero ¿cómo podemos definir de una manera práctica esta humildad? Veámoslo con cuidado. Como aquella actitud personal que reconoce lo que es bajo la condición de criatura de Dios, opuesta a la presunción, afectación y orgullo. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios, no busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darles valor por encima de sí mismo. Epístola a los Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Pero vayamos al ejemplo más extraordinario que la Escritura nos enseña: la humildad en la vida de Jesús. Dice el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículo 27, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero ya que vamos a ver el ejemplo más extraordinario que nos puede dar la Escritura, vayamos al Evangelio de Juan, por favor. Vayan ustedes al Evangelio de Juan. Dice, y aquí tenemos expuesta la vida interior de Jesús, que habla con frecuencia de su relación con el Padre. Y aunque, fíjense bien, no se encuentra la palabra humilde, en ninguna otra parte de la Escritura vemos tan claramente en qué consiste precisamente la humildad. En Jesús vemos al Hijo de Dios cuando estaba en el cielo y en la tierra como hombre en completa subordinación al Padre, al que dio honor y gloria que le corresponde. Y lo que él enseñó a menudo fue evidenciado en él mismo: el que se humilla será exaltado, como está escrito, se humilló a sí mismo, por lo cual Dios lo exaltó en gran manera. Y vayamos a Juan, al Evangelio de Juan, y veamos con cuánta frecuencia el Señor Jesús usa las palabras no y nada en relación a su Padre. Podemos iniciar en el capítulo 5, versículo 19, que dice, capítulo 5, versículo 19, que dice, no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 5:30. Gloria de los hombres no recibo. Juan 5:41. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 7:16. Y no he venido de mí mismo. Juan 7:28. Nada hago por mí mismo. Juan 8:28. No he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Juan 8:42. Pero no busco mi gloria. Juan 14:10. Y por último, la palabra que habéis oído no es mía. Juan 14:24. Hermanos, estas palabras abren ante nosotros las raíces más profundas de la vida y la obra de Cristo. ¿Cómo fue que el Dios Todopoderoso pudo obrar su poderosa redención por medio de Él? Muestra lo que Cristo consideraba que era el estado del corazón que le correspondía como hijo del Padre. Y Cristo no era nada para que Dios pudiera hacerlo todo. Fue una vida de total negación, de absoluta sumisión y dependencia de la voluntad del Padre. No perdió nada, dándolo todo a Dios,
y Dios honró su confianza y lo hizo todo por él, y luego lo exaltó a su diestra en la gloria. Y como Cristo se había humillado ante Dios y Dios se hallaba siempre ante él, encontró posible humillarse ante los hombres y también hacerse siervo de todos. Su humildad fue simplemente la entrega de sí mismo, el permitirle a Dios que lo usara. Esta es la verdadera negación del yo a que el Salvador nos llama. El reconocimiento de que el yo no tiene nada de bueno en sí. La conformidad a Cristo consiste en esto por encima de cualquier cosa, en no ser nada por nuestra cuenta para que Dios lo pueda hacer todo. Hermanos, empecemos ahora a analizar con cuidado el pasaje de la predicación de esta mañana. Los invito a que vayan, como habíamos dicho, a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5 al 7. El punto principal de este pasaje es que nosotros los cristianos debemos ser gente humilde. Y 3 veces viene la instrucción del Señor en este pasaje. Pero vayamos primero al punto del versículo 5, en la primera parte del versículo 5a. Y dice el apóstol Pedro: igualmente, jóvenes, estad sujetos y sean humildes. Pedro, en la conclusión de esta carta, cuando entra realmente al último capítulo, exhorta a los ancianos de la iglesia a ser pastores del rebaño de Dios, ya que él mismo es un anciano responsable, y les dice que sirvan, que eviten la avaricia y sean ejemplos para miembros de la iglesia. Pero les dice también a los jóvenes: estad sujetos a los ancianos. El apóstol Pedro se vuelve a los jóvenes que se sometan a los que son mayores que ellos. Insta también a estos jóvenes a mostrar respeto y deferencia por los que son de mayor edad, más avanzada, y la implicación es que ellos aprendan así obediencia y humildad de sus mayores. En la parte baja del versículo 5 dice: y todos sumisos unos a otros. La sumisión es una actitud fundamental de la madurez espiritual. Significa también someterse, en este caso que estamos leyendo, a los ancianos para que aprendan obediencia de sus mayores y al mismo tiempo se capaciten para tomar posiciones en la iglesia y en la comunidad. Y aparece aquí algo que es muy importante, que es el tema de nuestra predicación: revestidos de humildad. El significado es que los cristianos deben atar a su conducta la humildad, de manera que se les pueda reconocer. Significa revestir. En el Antiguo Testamento se refería, por decir un ejemplo, atar algo al cuerpo. El término se empleaba para eludir a un siervo que se colocaba un delantal sobre su vestimenta para que no ensuciara su ropa durante la realización de sus labores. Pero solamente este es un ejemplo práctico que nos dice el Señor. La verdad es que solo a través del revestimiento de Cristo en su divina humildad que podemos ser verdaderamente humildes. Hermanos,
El orgullo está presente en nosotros y rige sobre nosotros con un poder terrible, porque es nuestra propia naturaleza. La humildad debe pasar a ser nuestra de la misma manera que ha de ser nuestro propio ser. Así como era natural el orgullo, ahora ha de serlo la humildad, y el lugar donde esto ha de ocurrir es en nuestro corazón dispuesto a Dios. El apóstol Pedro nos da también razones, por lo menos 4, para ser humildes. Ahora vemos qué es lo que sucede realmente cuando no somos humildes, hermanos. Dice la parte de este mismo versículo 5, en la parte A: Dios resiste a los soberbios. Vean qué palabras utiliza el Señor. Dios resiste a los soberbios. Miren, nada podría ser peor que un infinitamente poderoso y sagrado Dios que se te oponga. El creyente debe saber que Dios ha provisto para él todo lo que necesita. El creyente nada posee que no haya recibido. Nada es a no ser por la gracia de Dios. Y aparte de Cristo, nada puede hacer. Si atribuirse algo a sí mismo, no solo estaría robando a Dios, sino que se encontraría en él como un adversario. Eso dice la palabra. Por consiguiente, el cristiano debe vivir humildemente con su Dios, como nos lo expresa a nosotros Miqueas capítulo 6, versículo 8. Y vemos entonces también cómo Dios, en el versículo 5b, dice: Dios da gracia a los humildes. Hermanos, nada podría ser mejor que un infinitamente y poderoso Dios y sabio nos trate con gracia. Esto hace a los humildes. No es porque la humildad es una actuación de virtud que gana la gracia. No, no lo podemos entender así. Sino que la humildad es una confesión de vacío en nosotros mismos que recibe la gracia. Es por ello que el Señor nos dice: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Pero veamos de dónde sale esta expresión. Recordemos en la Escritura que los discípulos habían estado disputando cuál sería el mayor en el reino de los cielos, y habían decidido preguntárselo al Maestro. Esto lo podemos encontrar en Mateo 18, versículo 3. Jesús puso a un niño en medio de ellos y dijo: el que se humillare como este niño, este será el mayor en el reino de los cielos. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Esta es una pregunta de gran importancia. ¿Cuál será la principal distinción en el reino celestial? La respuesta nos la da el mismo Jesús. La principal gloria en el cielo, la verdadera característica celestial, la mayor de todas las gracias, será la humildad. El que es menor entre vosotros será el mayor. El final del versículo 6 dice: pues humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. En este versículo el apóstol Pedro nos anima a ser humildes ante Dios, como lo expresa Santiago capítulo 14, versículo 10. Así como el hombre debe amar
al mismo tiempo a Dios y al prójimo, como lo expresa precisamente Mateo también del 27 al 39. De este mismo modo debe mostrarse humilde ante Dios y con el hombre. Pero ¿qué quiere decir con humíllense? Fíjense muy bien, el Señor nos manda a nosotros a ser humildes con las personas con que vivimos nosotros en este mundo, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos personales. Pero delante de Dios, el cristiano debe humillarse, como Jesús se humilló delante del Padre. ¿Pero qué quiere decir entonces con humillarse? Quiere decir que los lectores de esta carta se sujeten a Dios de tal manera que pongan su confianza solamente en Él. Deben saber que Dios cuida de ellos y quiere que dependan de Él completamente. Ante la presencia de Dios, el hombre debe tener plena conciencia de su insignificancia, para que así, bajo la poderosa mano de Dios, os exalte cuando fuere tiempo. Este es un mensaje del Antiguo Testamento que describe el gobierno de Dios. Acuérdense, sobre Israel, Dios mostró su mano poderosa para sacar a la nación de Israel de Egipto, como lo expresa Éxodo 3, versículo 19. También en el Nuevo Testamento, la mano poderosa de Dios es evidente. María canta en Lucas 1, versículos 51 y 52. Esparció a los soberbios y exaltó a los humildes, para que os exalte cuando fuera tiempo. Dios usará su mano poderosa, hermanos, para exaltar a los humildes. Y dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No es simplemente una nueva frase, es una oración dependiente. Humillaos, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Hermanos, el ser humilde no siempre es fácil. Tratar de ser humilde, no solamente delante de Dios, sino delante de los hermanos o de quienes o quien tenemos relación con ellos en esta vida, no siempre es fácil. Por eso nos dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Es una oración dependiente. Esto significa que depositar esas ansiedades que nosotros podemos tener por ser obedientes precisamente a la palabra es una expresión de humildad. Y no hacerlo así, evidentemente, es un estorbo. No hacerlo así delante de Dios, y por lo tanto, esto es orgullo. Y esta es la enseñanza fundamental que el Señor nos da en estos versículos 5 y 6. La humildad es esencial en la vida cristiana. Es la característica, hermanos, que distingue a un verdadero cristiano. Entendámoslos así. Si somos cristianos verdaderamente, debemos de manifestar la humildad, hermanos. Si no, la contraparte verdaderamente es pavorosa. Miren, no creo que hayamos nunca conocido
nosotros, a una persona que fuera 50% humilde y 50% orgullosa. No existe. Tampoco podemos decir que puede existir una persona que ni es orgullosa ni es humilde. No, no puede ser. ¿Y saben por qué? Porque o somos humildes o somos orgullosos. No hay más que esas dos características. Entonces, preguntemos nosotros, a nosotros mismos, si verdaderamente somos humildes, porque si no estamos del otro lado. Somos enemigos de Dios, dice la Escritura. Ahora bien, pero vayamos nosotros a esta segunda pregunta. ¿Qué son el orgullo y la humildad? Vamos a encarar estos dos conceptos porque la contraparte de la humildad precisamente es el orgullo. Ahora bien, trataré de contestarla en varias observaciones bíblicas sobre el orgullo, tomando en cuenta que la humildad es lo opuesto. ¿Por qué quiero mostrarles el orgullo? Porque quiero que nos identifiquemos plenamente, si consciente o inconscientemente vivimos así, y sin embargo podemos pensar que somos humildes. Vayamos al primer ejemplo. Por favor, vayan ustedes al libro de Oseas, capítulo 13, versículo 4 al 6. ¿Qué dice? Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En los pastos se saciaron y repletos se ensorbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Hermanos, la prosperidad mal entendida y manejada y la saciedad de las necesidades humanas pueden producir arrogancia. Como sucedió al pueblo de Moisés que condujo por el desierto, como sucedió a los contemporáneos de Oseas, en que su prosperidad fue tornada en miseria y una espantosa muerte alcanzó a todos, aún a los inocentes. Segundo ejemplo, el orgullo es la autosuficiencia y la independencia. Moisés avisa a la gente de Dios en Deuteronomio 8, versículo 11 al 17. Deuteronomio 8, versículo del 11 al 17, lo que sucederá cuando tienen descanso en la tierra prometida. Fíjense bien y tratemos de identificar lo que sucede aquí. Dice Moisés, cuídate, no suceda que comas y te sacíes, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Hermanos, la tierra de Canaán era una tierra donde había abundancia de productos agrícolas. La tierra producía trigo, cebada, higos y granados. También había olivares y miel. Israel iba a tener comida en abundancia. Ahí no comerían pan con escasez, como sucedió en su jornada por el desierto.
después de conquistar a Canaán y gozar de la abundancia, Israel tenía que honrar a su Dios y agradecerlo por la prosperidad económica. Podía transformarse en tentación si Israel se olvidaba de quién era el autor de esa prosperidad. Para combatir la tendencia al olvido, Moisés apeló a la memoria de Israel. Necesitaban obedecer los mandamientos de Jehová y vivir bajo las demandas del pacto. La bondad de Dios se ha vuelto a independencia. ¿Con cuánta frecuencia sucede eso, hermanos? ¿Con cuánta frecuencia Dios nos progresa y no somos capaces de darle gracia? Y nos justificamos a nosotros mismos pensando que esto es el producto de nuestro esfuerzo. Vayamos un ejemplo más que verdaderamente me conmueve, hermanos, porque nunca lo había visto de esta manera. Vayan ustedes al Salmo 119, versículo 21, que dice: reprendiste a los soberbios, reprendiste a los soberbios, lo vuelvo a repetir, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Noten ustedes la dureza de estas palabras. Hermanos, son palabras del Señor. Los soberbios delante de Dios son malditos. Nadie los bendice y pronto se vuelven una carga incluso para ellos mismos. Incluso cuando no les cae ninguna maldición de la ley de Dios, parece haber una ley en la naturaleza que el hombre soberbio es un hombre desgraciado. Si el orgulloso escapa aquí, como ocurre a veces en el más allá, no escapará, porque el hombre soberbio es una abominación al Señor. Proverbios 16:5. El hombre soberbio es una abominación al Señor. Dios no puede soportarlo. Salmo 101:5. Dios no puede soportarlo. Hermanos, la humildad hace ángeles de los hombres. El orgullo hace diablos de los ángeles. ¿Qué pasó con los ángeles caídos? Se ensorbecieron y terminaron siendo diablos. Y como dice alguno de los padres, hace diablos de los hombres. Ningún alma escapará a la venganza del orgullo. Nunca se escapará de ella. Tan seguro como que Dios es justo, el orgullo no quedará sin castigo. Por lo tanto, los hombres orgullosos pueden ser contados entre los enemigos de Dios, porque el orgulloso quita el honor de Dios. Los orgullosos soportan la maldición de no tener amigos. ¿Cuántas veces hemos visto al orgulloso que no es capaz de tolerar a alguien porque ninguno está a su altura? No tienen amigos los orgullosos, hermanos. No los tienen en la prosperidad. Porque siendo prósperos, son soberbios. Porque no conocen a nadie. Ni en la adversidad, porque entonces nadie les conoce. Esas son las características del soberbio. Dios reprende el orgullo por más que las multitudes le presten homenaje.
porque ve en él una rebelión en contra de su propia majestad. Y la semilla de las rebeliones futuras es la suma del pecado. Cuando son dichos los mandamientos de Dios, el orgullo se aparta y no se rendirá. Rechaza el derecho de Dios en su autoridad para mandar. Esas son las manifestaciones de los orgullosos. Vayamos a otro ejemplo más. Al orgullo se le atribuye el mérito para lo que solo Dios hace. Una de las ilustraciones más claras de esto es el caso de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que dijo, esto lo vemos en Daniel 4, versículo 30 al 32. Libro de Daniel 4, versículo 30 al 32. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. ¿Qué pasó con este rey? La Escritura nos dice que durante 7 años pasía como los animales, como un buey. Un día, a pesar de ello, se arrepintió y el Señor lo restauró. Y confiesa, esto es lo importante, hermanos, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Un ejemplo tremendo que nos da el Señor. Vayamos adelante. El orgullo exalta pretender ser gran cosa. ¿Cuántas personas conocemos que se manifiestan así? Tienen un puesto público y no se dignan tratar a nadie. Tienen poder y el orgullo se apodera de estas personas. No sirven, sino quieren ser servidos. Veamos el ejemplo que nos presenta el Señor. Jesús acusó a los líderes religiosos en Jerusalén. Dice, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres le llamen Rabí, Rabí. Lo podemos ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, desde el versículo 6. Mateo, capítulo 23, versículo 6. La vanidad y el exhibicionismo ostentoso van juntos. Jesús hizo una advertencia contra este pecado. Santiago condenó el pecado de destinar el mejor asiento en los lugares de reunión a los ricos, mientras al hombre pobre se le manda que permanezca de pie o se siente en el piso. Un rico acomodado a tal asiento era considerado como una señal de honor. Dice el final de este pasaje, anhelaban las salutaciones formales de las plazas. Lo que ellos buscaban no era una simple muestra de amistad, hermanos, sino una demostración de respeto, supuesto,
un reconocimiento público a su prominencia. Querían que se le llamara rabí, palabra del hebreo que significa mi señor, pero usada más tarde para dirigirse a los que habían alcanzado una alta reputación como maestros de la ley de Dios. Este es un ejemplo que nos presenta con toda claridad el Señor en la Escritura. Pero vayamos al ejemplo en la historia que nos muestra el orgullo de Herodes, que vemos en Libro de Hechos, capítulo 12, versículo 22 al 23. Hechos 12, capítulo Hechos 12, versículo 22 al 23, que dice: en el día acordado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Josefo, un escritor de esa época, dijo que Herodes estaba vestido con un traje tejido de plata, y cuando los primeros rayos del sol dieron en su capa, Herodes se iluminó por el reflejo de la luz del sol. Inmediatamente sus aduladores alzaron sus voces en todas direcciones, y aunque no para bien, dirigiéndose a él como un Dios, dijeron: sé propicio a nosotros. Y si hasta ahora te hemos temido como a un hombre, de aquí en adelante reconocemos que tú eres más que un simple mortal. Y el rey no se lo reprochó, ni rechazó sus adulaciones como impías. Vayamos a un ejemplo más. El orgullo se opone a la misma existencia de Dios. El impío, en la altivez de su rostro, no busca a Dios. Todo su pensamiento es: no hay Dios. El rostro duro como el bronce y el corazón quebrantado nunca van juntos. Hay más que se puede aprender de los gestos de la cara que de las palabras de los labios. La sinceridad brilla en el rostro, pero la vileza de algunos asoma a los ojos. El orgullo de los malvados es la razón principal por la que no buscan el conocimiento de Dios. El orgullo consiste en una exaltada opinión de uno mismo, sin base para ello. Por lo tanto, el orgulloso aborrece a un superior y no puede tolerar un amo. Es evidente que no hay nada más penoso para el corazón orgulloso que el pensamiento de un ser como Dios. Fíjense bien, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El único lugar donde no hay Dios en los pensamientos de un malvado está la acusación devastadora, porque ahí donde no hay Dios del cielo está reinando avasallador el Señor del infierno. Si Dios no está en nuestros pensamientos nos llevan a la perdición. El orgullo sabe que la solución más simple para su propia sobrevivencia sería que no hubiera Dios. Eso sería, como dirían los nazis en la guerra pasada, la solución final para sobrevivencia del orgullo. Entonces no es sorpresa que el orgullo se niega a confiar en Dios. Proverbios 28-25 dice: el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará.
El orgullo no puede confiar en Dios. La postura de la confianza es demasiado débil, demasiado dependiente. Confianza en Dios es el latido del corazón de la humildad, que es lo opuesto del orgullo. Cuando el orgullo nos impide que confiemos en Dios, hay dos posibilidades. Una, que sentimos una seguridad falsa, basada en nuestro poder imaginado y sagacidad para evitar la catástrofe. Y la otra es que nos damos cuenta que no podemos confiar en nuestra seguridad y por eso nos sentimos preocupados. Hermanos, ahora podemos ver el pleno sentido de estos versículos 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que os exalte cuando fuere tiempo. Pero ¿en qué manera debemos humillarnos? Dice el versículo 7, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta palabra en el Antiguo Testamento y el griego significa que es una única acción. Con verdadera humildad y confianza en Dios, el cristiano echa todas sus ansiedades en el Señor. La palabra traducida como ansiedad significa ser tirado en diferentes direcciones. La ansiedad tiene un efecto debilitante en nuestras vidas y es el resultado de nuestra falta de confianza y certidumbre. Si dudamos, tomamos la carga de nuestras preocupaciones, demostramos también nuestra falta de fe. De todas las religiones del mundo, solamente en la que profesamos, queridos hermanos, Dios nos enseña que se ocupa de sus hijos. Se ocupa tanto de ellos que nos invita a traerle todos nuestros problemas. La Biblia nos dice, encomienda a Dios tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía, como lo expresa el Salmos 37:5. Así también, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, como lo expresa el Salmo 55:22. Con verdadera humildad y confianza en Dios, el cristiano pone delante de Él sus ansiedades. De tal manera que tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento nos dice, esforzaos y cobrar ánimo, no temas ni tengas miedo, porque Jehová tu Dios es el que va contigo y no te desamparará. Este tipo de confianza, hermanos, es lo opuesto del orgullo. Es la esencia de la humildad, es la confianza que la mano poderosa de Dios te cubre para cuidarte, como dice la promesa. Quisiera leer finalmente dos pasajes en las Escrituras en que captaremos qué es la humildad y por qué es tan importante. Vayamos a 1 Corintios, por favor, capítulo 1, versículo 26 al 31. 1 Corintios 1, versículo 26 al 31, que dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para avergonzar a lo muerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por esto estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual
nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. La humildad es que Dios reciba todo el crédito, hermanos, por escogernos y llamarnos según su propósito. No es nuestro mérito. Y lo vemos en este versículo 29, para que nadie se jacte delante de Dios. Y el versículo 31, el que se gloría, gloríese en el Señor. La humildad es que Dios actúe de manera que toda jactancia sea alejada del hombre. Finalmente, veamos un último versículo, que será Filipenses 2, versículo 3 al 8. Entendamos con claridad lo que nos dice el Señor en este pasaje. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La humildad, hermanos, es útil. La humildad desciende y levanta a otros. La humildad mira las necesidades de otros. Jesús tomó la forma de siervo y se humilló a sí mismo hasta la muerte, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. La humildad mide todo lo que hace según el servicio de bien que hace a los demás. Hermanos, sin humildad somos incapaces de servir, o serviremos por razones equivocadas. La pregunta que podemos hacernos es, ¿por qué es tan importante entonces esta humildad? Porque es la obra de Dios delante de cualquier cosa que hace que sean posibles todos los demás bienes en el cristianismo. Por ejemplo, daré 4 ejemplos breves, y hermanos, que sean y que lleguen a su corazón para que los podamos entender en toda su profundidad. La fe. ¿Acaso alguien hubiera dependido de Cristo como persona necesitada, débil y pecadora, si Dios no le hubiera hecho humilde? Adoración. ¿Acaso alguien exaltaría la divinidad de Dios en lugar de exaltarse a sí mismo si Dios no le hubiera hecho humilde? Obediencia. ¿Acaso alguien rendiría su autonomía y se sometería obedientemente a la autoridad absoluta de las Escrituras si Dios no le hubiera hecho humilde? Finalmente, amor. ¿Acaso alguien buscaría el bien de otros a gran costo personal si Dios no le hubiera hecho humilde? Esta lista continuaría, porque cada bien en la vida cristiana crece en el suelo de la humildad. Sin humildad, cada virtud y cada gracia se marchita. No es el orgullo que exalta el ego, es una fe que exalta a Jesús. La humildad del Evangelio basado en la gracia, la humildad que exalta a Jesús nos hace siervos como Jesús. Y solo puede hacerlo y lo hace mediante Jesús en el Evangelio. Quiera Dios obrar en nosotros y en servicio para nuestra iglesia. Amén. Oremos al Señor.
Señor, enséñanos a creer que ser humilde es ser nada en tu presencia. Es la más plena bendición en nuestra vida cristiana. Tu palabra lo dice. Yo habito en el lugar santo y elevado con aquel cuyo espíritu es contrito y humilde. Señor, te pedimos que esta sea nuestra parte. Amén.